Dios les bendiga a todas, y a todos. Hoy les traemos un tema muy interesante, y es: ¿fue real Jesús? Buscaremos en la arqueología hay pruebas que sostengan la veracidad de los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La arqueología solamente da una visión parcial de la historia. Al final acabó con un arqueólogo excava un yacimiento, en realidad se encuentra con la basura, es decir todo lo que las personas que vivían ahí, o los conquistadores de la ciudad no querían llevarse. Es como tratar de averiguar lo que hace una familia descargando la basura que dejan en la puerta de su casa. Se pueden conseguir algunos datos pero siempre tendremos una visión parcial, así que trata de demostrar que lo que dicen los evangelios es verdad a través de la arqueología no es posible al 100%. Aunque no podemos corroborar todo lo que dicen los evangelios por métodos científicos, podemos investigar algunos detalles que se plasmaron en sus escritos. Se encuentran ciudades, lugares, países, nombres de gobernadores que se menciona en los evangelios. Podemos concluir que los escritores fueron escrupulosos a la hora de escribir. De la misma forma podemos confiar en que fueron igualmente detallistas al escribir el resto del relato. El objetivo de Lucas es contar el relato de Jesús con precisión y con todo detalle. Él mismo lo dice al principio de su evangelio en el capítulo 1 versículo 3, y dice así: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esto refleja que Lucas quiere ser preciso en su relato y puso mucho cuidado a la hora de recabar toda la información y ser fiel a la historia original. En Lucas capítulo 3 versículo 1 dice, que Lisania en realidad había sido gobernador petrarca de Avilés en el año 27 después de Cristo. Los expertos creen que Lucas no sabía lo que decía porque Lisanias en realidad había sido gobernador de Carfiz medio siglo después. Hasta que se encontró la inscripción de Tiberio en la que se nombra Lisania como tetrarca de Avilés, exactamente como Lucas lo había escrito. Lucas en Hechos 17, 6, habla de poliarcas, utiliza este término en muchas versiones de la Biblia, se traduce como autoridades de la ciudad. Se creía que Lucas estaba equivocado porque hasta entonces no se había encontrado ninguna referencia a esta palabra, poliarcas, pero todo cambia cuando se encuentra una inscripción del siglo I después de Cristo. Esa inscripción se encuentra en el Museo Británico y dice en el tiempo de los poliarcas, así que Lucas tenía razón. Juan 5, 2, relata cómo Jesús sana a un inválido en el estanque de Betesda. Durante mucho tiempo se creyó que el estanque tenía solo 4 pórticos, mientras que Juan decía que tenía 5, pero cuando se cavó el estanque, se encontraron los 5 pórticos. En el año 2009, se descubrió una sinagoga en Magdala. Ha sido un descubrimiento revolucionario ya que es la más antigua de Galilea y desde la época de Jesús. Había muchos que pensaban que los evangelios no eran precisos. Por ejemplo, Mateo 4, 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Se creía que en la época de Jesús no había sinagogas en Galilea, que eran un poco posteriores. El descubrimiento de la sinagoga de Magdala es otra prueba de que los evangelios tenían razón. Algunos creen que era absurdo que el ascenso de Augusto ordenara que las personas viajaran a su ciudad de origen para ser empadronados exactamente como escribió Lucas, pero curiosamente se encontró un edicto del año 104 después de Cristo donde Gayo Vivio Máximo, prefecto de Egipto, ordenaba volver a todos a su ciudad de nacimiento justo, para empadronarse. Visto que el tiempo ha llegado para el censo casa por casa, es necesario obligar a aquellos que por alguna causa están viviendo fuera de sus provincias a regresar a sus propios hogares de manera que cumpla la orden regular del censo. Este documento confirma que era una costumbre viajar a la ciudad de origen para empadronarse, de manera que José debió ir a empadronarse a su ciudad natal, que era Belén, tal y como Lucas lo describió. Hay muchos arqueólogos que han examinado exhaustivamente todas las referencias a países, ciudades e islas que se mencionan en los evangelios y no se ha hallado ni un solo error. Se han encontrado lugares que por mucho tiempo se creyó que no existían, como el estanque de Siloé, el pozo de Jacob, y otros tantos. También se pensaba que Nazaret en Polo imaginaría, hasta que en 1962 se encontró una inscripción que nombra a la ciudad de Nazaret. Realmente los evangelios se escribieron con mucha precisión. Parece ser que los autores de los evangelios fueron muy escrupulosos a la hora de describir todos los detalles. Si la información más pequeña que no era trascendental para la historia de Jesús no cometieron errores, se concluye que tuvieron la misma precisión cuando relataron la historia principal. Pero los evangelios no concuerdan entre sí en todos los detalles y contradicciones entre ellos. ¿Acaso estos errores desacreditan otras partes de su narración? Si todos los evangelios concibieron describir todos los detalles de la misma forma, pensaríamos que se copiaron aunque se pusieron de acuerdo. Una de las aparentes contradicciones de los evangelios es que Jesús, estando con sus discípulos, dijo que moriría y resucitaría al tercer día.
Y muchos han llegado a pensar que los evangelios se contradicen a sí mismos porque murió el viernes y resucitó domingo estos menos de 2 días, pero en realidad esto no es una contradicción. Judíos contado una parte del día como si fuera un día completo, el viernes lo contaban como un día, el sábado sería el segundo día, y toda la noche del domingo se contaría como el tercer día. Hay diferentes versiones en los evangelios respecto a quienes fueron los primeros en ir a la tumba el día que Jesús resucita. Por ejemplo, Juan dice que la primera en ir fue María Magdalena, mientras que Lucas dice que fue un grupo de mujeres. En realidad esto no es una contradicción, posiblemente fue un grupo de mujeres a la tumba como dice Lucas, mientras que ellas estaban María Magdalena tal como dice Juan. Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que nuestros valores por excelencia son honestidad, integridad, dinamismo, respeto y compromiso. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias.